Málaga suma este jueves dos nuevos brotes con 13 casos, uno en la Costa del Sol con 6 afectados y otro en la capital con 7, con lo que nuestra provincia cuenta actualmente con 9 brotes activos que acumulan 88 contagios, todos ellos en fase de investigación. En Málaga capital hay 3 focos, además del nuevo declarado hoy, hay otros 5 positivos y el más numeroso registrado en la empresa de ocio hoteles del complejo Mare Nostrum con 37 infectados. La buena noticia es que ninguno de ellos ha tenido que ser hospitalizado ni hay nuevos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. En el conjunto de Andalucía hay 43 brotes activos en una jornada en la que se han registrado 4 nuevos brotes. A nivel nacional, España lucha ya con más de 400 focos activos, tras sumar medio centenar de brotes en tan solo 3 días. El Gobierno habla de transmisión comunitaria, no de segunda ola. Matiza que la tasa de mortalidad es muy baja, está entre el 0,4 y el 0,6%. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar. Y mientras les contamos estos datos que preocupan, pues lógicamente a todo el mundo, hemos conocido que este pasado fin de semana han sido denunciadas 32 personas por una concentración anti-mascarillas. La policía local ha sancionado a casi 2.100 ciudadanos por no llevar esta protección obligatoria. Estas imágenes que ven son de aquí, de Málaga, en la plaza de la Marina. Allí pues se dieron cita varias personas que se niegan a aportar este elemento de protección y que además dicen que no sirve absolutamente para nada. Hay que comentar que han estado varios patrullas de la policía con la megafonía pidiendo a estas personas que se dispersaran y finalmente pues los agentes detectaron unas 50 personas concentradas que no cumplían con esas medidas preventivas relacionadas con el uso obligatorio de mascarilla y la distancia de seguridad. Bueno, ya estamos de vuelta, comenzamos el programa y lo vamos a hacer saludando al doctor Claudio Álvarez, director médico del Centro Gutenberg. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, porque vamos a hablar de embarazo. El Centro Gutenberg es todo un referente en cuanto a la reproducción asistida y fertilidad y queremos, bueno, en primer lugar, doctor, me imagino que será la pregunta que le hacen muchísimas personas y es ¿cómo está esto del embarazo y el COVID-19? Bueno, la verdad es que esto ha evolucionado desde que empezó la pandemia. La verdad es que como esto es un virus, una infección por un virus nuevo, todo lo que se va diciendo, lo que yo digo hoy puede cambiar mañana porque cada día sabemos más de esta infección. Al principio, la evolución de la infección por coronavirus en el embarazo era incierta, no se sabía, no se tenía experiencia, solamente se basaba en experiencias anteriores por otras infecciones, por otros coronavirus. Y basado en eso, en ese desconocimiento, cuando empezó la pandemia en España y por recomendación de todas las autoridades sanitarias, suspendimos los tratamientos porque no teníamos claro qué podía pasar en una embarazada si se contagiaba con el coronavirus. A medida que avanzó la pandemia, hoy sabemos que el embarazo o una mujer embarazada se comporta de la misma forma que una mujer no embarazada, es decir, la tasa de la incidencia, la prevalencia en la mujer no embarazada y en la embarazada por infección de coronavirus es la misma. Si bien es cierto es la misma, basado en eso, las autoridades a fines de mayo aproximadamente nos autorizaron a volver a hacer tratamientos de reproducción asistida porque ya se sabía un poco que la evolución era parecida. Hmm. Sabiendo también que en ningún momento las autoridades sanitarias sugirieron que las mujeres no se embarazaran. Entonces, basado en esa situación, las mujeres que están sometidas a un tratamiento de reproducción estaban en desventaja respecto a Claro. las mujeres que no tenían Hmm. problemas. Por eso que reiniciamos los tratamientos a finales de mayo y obviamente con todas las medidas de seguridad y de prevención posible, con la máxima seguridad. Ahora, ¿y por qué? Porque si bien es cierto la tasa de incidencia es la misma que en la mujer no embarazada, si nos vamos a ese dato, en una mujer, en la población general, la probabilidad de infección es variable de acuerdo a la zona donde viva, pero de 100 mujeres que se contagian por coronavirus, hay un porcentaje que se infecta y hace un coronavirus grave o un COVID-19 grave. Y eso mismo puede pasar en la embarazada. Entonces, el mensaje es que la incidencia es la misma, los factores de riesgo son los mismos, la severidad es la misma, pero hay un porcentaje de embarazadas que puede ser un coronavirus grave.
Doctor, le quería preguntar, porque otra de las preguntas que me imagino muchas futuras madres, ¿no?, se harán, es si es posible la transmisión de madre a hijo. Buena pregunta, porque esto, si me lo hubiesen preguntado hace un mes atrás, hubiese dicho, no se ha demostrado hasta el momento la transmisión de madre a hijo. Y tampoco, ya sea a través de la placenta o en el momento del parto. Eso hace un mes. Hoy, la literatura científica, después de la experiencia a nivel mundial de más de 600 embarazos con coronavirus, ya se dice que la transmisión madre a hijo se podría producir. De hecho, hace unas semanas atrás salió publicado la descripción de un caso en París, donde se describía la transmisión de madre a hijo durante el embarazo. Y eso a raíz de que se vio cepas virales o virus en la placenta de este embarazo. Entonces, ahora ya, si bien es cierto, el embarazo es seguro, la tasa de transmisión es muy baja, los casos reportados hasta el momento son ocasionales. Entonces, lo único claro es que ya no podemos decir que no se transmite. Lo que podemos decir es que la transmisión es posible, es probable, pero de muy, muy, muy baja incidencia. Ujú. Le quería preguntar también, porque bueno, el centro Gutenberg, al igual que todos los centros hospitalarios y centros médicos, pues lógicamente habéis tenido que hacer un esfuerzo extra de adaptar las instalaciones para que cumpla con las normas de seguridad y extremar todas las precauciones, ¿no? Sí, sí, empezando por establecer, por ejemplo, reorganizar los equipos de trabajo dentro del personal sanitario, adaptar las instalaciones, las salas de espera, para evitar las aglomeraciones. Y ahí las medidas que hemos tomado todos, yo creo, los centros de reproducción o los centros sanitarios, son, por un lado, la protección del personal sanitario mismo y, por otro lado, la protección de las pacientes. En el caso nuestro, se hacen los tratamientos, pero en el momento en que se detecta la presencia de o se detecta la enfermedad en una paciente, el tratamiento es cancelado o pospuesto, ¿vale? Los sistemas de pesquisa en general son mediante la anamnesis, es decir, eso se pregunta vía telefónica antes de la cita, se hace un cuestionario básico, un triage, para evaluar si tiene factores o algún factor de riesgo para presentar el COVID-19. Al ingreso a la clínica se le hace control de temperatura, lavado de manos obligado, uso de mascarilla obligatoria, espera escalonada, no se permiten acompañantes, solamente la pareja, por ejemplo, y eso en cada visita. Previo al ingreso, si hay que hacer algún procedimiento quirúrgico, en el quirófano, por ejemplo, a las pacientes se les somete a una prueba de COVID-19, que son en principio la PCR, por muestra nasofaringea oral, y por serología. ¿Mm? Es decir, hemos tenido que adaptarnos a adaptar nuestra forma de trabajo, ampliar las franjas horarias de atención para evitar las aglomeraciones, etcétera. Ujú. Aprovechando que estamos hablando con usted, doctor Álvarez, director médico, recordamos, del centro Gutenberg, me gustaría preguntarle porque, bueno, pues los que no sabemos mucho de esto, pues lógicamente ahora con todos los avances que hay, me imagino que esto de este tipo de clínicas de inseminación artificial, reproducción asistida, habrán cambiado un montón, ¿no? Las técnicas, los métodos. Bueno, si nos salimos un poco del coronavirus, esto ha evolucionado en forma dramática, diría yo. La primera niña nacida o el primer bebé nacido por fecundación in vitro, por ejemplo, ya tiene 42 años. Nuestra primera niña de Centro Gutenberg, que fue la primera en la provincia de Málaga, ya cumplió este año 30 años. Entonces, la situación de hace 30 años a día de hoy ha cambiado sustancialmente, dramáticamente. Antes, hace 20 años, probablemente una mujer en Málaga, para tener un tratamiento óptimo en reproducción, tenía que desplazarse a lo mejor a Madrid o a Barcelona, y hoy podemos decir que los malagueños no tienen por qué desplazarse a ninguna otra ciudad, a ningún otro país, porque en nuestra provincia contamos con la mejor tecnología y los mejores adelantos desde el punto de vista de la medicina reproductiva. Entonces, eso hace un salto sustancial,
que se ha visto reflejado en los buenos resultados de los tratamientos, que esto ya no es un tabú, pero sí pues, aprovecho de decir que nuestro principal problema un poco es el exceso de confianza de las pacientes o de los pacientes en los centros de reproducción, que tienen que saber que hay un condicionante fisiológico, que es la edad de la mujer, que nos condiciona muchas veces, o sea, no muchas veces, es el principal Hmm. factor importante desde el punto de vista del pronóstico de un tratamiento. Según su experiencia, ¿de qué edades estamos hablando? A ver, la fertilidad viene cayendo desde los 20 años, desde que la mujer cumple 20 años, su fertilidad empieza a disminuir en forma paulatina a través de los años. Después de los 37 años empieza a caer en forma más rápida y después de los 40 esa caída es abrupta. Tanto es así que a los 45 años una mujer es muy difícil que se embarace, estoy hablando en forma natural. Ese mismo pronóstico se refleja en los tratamientos de fecundación in vitro. Tenemos unas tasas de embarazo superiores al 50% por cada intento antes de los 37 años. Eso empieza a caer y después de los 45 años la probabilidad de embarazo es casi nula, o nula por decir algo, y donde tenemos que recurrir a lo que se llama la donación de ovocitos, donde volvemos a tener buenas tasas de resultados nuevamente en mujeres después de los 45 años. ¿Mm? Eh, pero como digo, el principal factor es la edad. Y eso, si la población lo supiera, Hmm. probablemente se interesaría antes en buscar ese embarazo tan deseado. ¿Cuáles son, pues nos queda apenas un minuto, pero me gustaría saber un poco cuáles son los servicios que prestáis desde la clínica? Bueno, nosotros aplicamos todos los tratamientos de reproducción asistida, desde la consulta preconcepcional, para orientar a la pareja que quiere empezar a buscar un embarazo, los tratamientos más sencillos de reproducción, que son la inseminación artificial, la inducción de la ovulación en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Después de la inseminación artificial viene la fecundación in vitro, donde ahí podemos hacer dos diferencias en que es la fecundación in vitro con ovocitos propios y la fecundación in vitro con ovocitos donados. Contamos con un banco de gametos, banco de semen, banco de ovocitos, es decir, esas son las principales líneas de tratamiento que tenemos en el centro. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Claudio Álvarez, por habernos atendido nuestra llamada, por colaborar con nosotros, conocer de primera mano de expertos pues cómo influye, ¿no?, el embarazo con el COVID, y también por contarnos pues todo ese bagaje, todas esas técnicas, esos avances que ofrece el Centro Gutenberg aquí en Málaga. Muchísimas gracias. Bueno, a vosotros, muchas gracias y cuando quieran. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a hacerlo viendo unas imágenes, además cargadas de emoción, que tuvieron lugar en el Colegio Médico, porque ahí lo estáis viendo. Tuvo lugar lo que es una inauguración de de un aplauso, de una escultura, ¿no?, que hacía pues un poco homenaje, ¿no?, a ese aplauso eterno, ¿no?, que se hacía a los sanitarios al filo de las 8 de la tarde, ¿no? Fue la inauguración de esta obra que reconoce la labor de los médicos en la pandemia y representa un poco pues a toda esa gente que salía a los balcones a aplaudir, y a una facultativa sujetando, ¿no?, la mano de un paciente, ¿no? Sin duda, el autor de la escultura es Andrés Montesanto, que bueno, estamos viendo ahí la escultura. Bueno, fue un acto en el que acudieron pues las principales autoridades de la provincia, y en la que bueno, pues además sin duda pues se llena de orgullo, ¿no?, toda la profesión, y es una forma también de devolver, ¿no?, a toda la población pues ese cariño, ¿no?, con ese simbólico aplauso, ¿no?, ese cariño que durante toda la pandemia pues se ha hecho, ¿no?, y se ha intentado llevar a todos los profesionales de la sanidad. Bien, y ya estamos de vuelta y tenemos al otro lado a Francisco Florido, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. Me dicen, bueno, los compañeros que todavía no lo tenemos, queremos hablar con él porque tenemos varias cosas que preguntarle. Por un lado, también un emotivo
homenaje que se va a hacer a los farmacéuticos. Ya saben ustedes que habitualmente en la feria de Málaga se rinde homenaje en la caseta de la Rebotica, pero lógicamente, bueno, pues este año no hay feria, pero eso no quita para que desde el Colegio de Farmacéuticos se pueda rendir ese homenaje, pero también queremos charlar con él porque hay muchísima polémica en torno a la distribución de las mascarillas que está dando la Junta de Andalucía. Nosotros hemos tenido ocasión de visitar algunas farmacias y bueno, tanto los usuarios, esas personas mayores y más necesitadas, como los propios farmacéuticos, pues no estaban del todo contentos, ¿no?, por cómo se estaba llevando este asunto. Creo que ya sí le tenemos al otro lado del teléfono, al otro lado de la pantalla, Francisco Florido, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. ¿Qué tal, Francisco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos comentando, por un lado, ese homenaje que vais a hacer a los farmacéuticos, también una parte importantísima, ¿no?, de esta pandemia que habéis estado también ahí atendiendo, abiertos en primera línea, siempre en contacto, intentando ayudar, ¿no?, a todas las personas que os preguntaban, que se acercaban, ¿no?, muchas veces con muy pocos medios. Y bueno, y ahora pues os veis también en esa situación de que habéis recepcionado esas mascarillas de la Junta de Andalucía, pero que parece que os llegan un poco con cuentagotas, ¿no? Eso es lo que nos cuentan a nosotros. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, los farmacéuticos andaluces estamos colaborando con la administración sanitaria. Bueno, me dicen los compañeros que parece que hay algún problema con la conexión, entonces vamos a tratar de llamar a Francisco por teléfono, porque parece que el audio estaba un poco regular. Y bueno, les recuerdo, como decíamos, que hemos comenzado el programa pues hablando un poco de las personas embarazadas, de la fertilidad, etcétera, y ahora vamos a hablar, ya lo tienen ahí en imagen, de esos lotes de mascarillas que está repartiendo la Junta de Andalucía entre la población más vulnerable, o sea, personas mayores, también personas que tengan algún tipo de patología o enfermedad crónica que con el COVID se pueda a lo mejor pues empeorar, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho esta acción, que es una acción que no es que esté mal, bueno, que está bien, pero que sin duda no cumple las necesidades de las personas mayores, ni tampoco digamos que es fácil para los farmacéuticos, ya que ellos pues se ven un poco que están ahí haciendo de intermediarios y que además no están cobrando nada. Ahora nos lo contará Francisco, que no sé si le tenemos ya al otro lado del teléfono, que están haciendo un poco de meros intermediarios, pero claro, que cuando llegan las personas a la farmacia y ven que no hay este material, pues la verdad es que, claro, la gente pues lo paga un poco con ellos, ¿no? Se trata, como decíamos, pues de un material que se ha empezado a repartir sin tener a lo mejor stock en el almacén, y eso ha provocado seguramente pues un poco este caos. Bueno, Francisco, creo que ya sí te tenemos al otro lado del teléfono o al otro Aquí, lado de la pantalla, a ver. aquí andamos, sí. Ahora sí, ahora ya te escucho bien. Es que hemos tenido ahí ese pequeño problema con el sonido. Muchísimas gracias. Bueno, estaba yo comentando un poco ese malestar, ¿no?, que hay entre los usuarios y los propios profesionales, ¿no?, por no poder dar respuesta ante la gran demanda que hay de estas mascarillas, ¿no? Efectivamente, como te decía, bueno, las farmacias andaluzas nos hemos convertido en colaboradores de la administración sanitaria, de la Consejería de Salud, para hacer este reparto de 3 mascarillas, un kit formado por 3 mascarillas que se le van a entregar a pensionistas y personas con dependencia que ya lo tienen instalado en sus tarjetas, cargado en sus módulos de dispensación o las tarjetas sanitarias, como queramos llamarle. Esto ocurrió a comienzo de esta semana y hubo, bueno, pues lo que consideramos una mala previsión por parte de la administración, en el sentido de que no llegaron todas. Llegaron aproximadamente un 10, un 15% de las mascarillas a las diferentes farmacias malagueñas y andaluzas en general. Es cierto que hoy, o mejor dicho, entre ayer y hoy, sí que ha habido una mayor afluencia o mayor llegada de mascarillas, en torno a unos
3 millones de mascarillas se repartieron entre ayer y hoy en las diferentes farmacias andaluzas. Y bueno, pues aún se prevé que haya sucesivas entregas. Con esta entrega se alcanza aproximadamente un 50%, quizás algo más, de lo que la Consejería de Salud indicó de esos 7,5 millones de mascarillas que se iban a repartir en Andalucía. Bueno, ya desde la Consejería de Salud han reconocido, ¿no?, ese desabastecimiento, ¿no? Se escudan un poco en que es una distribución masiva, entonces hay problemas, ¿no?, como tú bien estás comentando con la distribución, pero incluso a mí me han llegado a comentar algunos colegas tuyos farmacéuticos que a lo mejor se podía haber hecho de otra forma, por ejemplo, ofreciendo las mascarillas quirúrgicas que ya tenéis en las farmacias y luego abonándolas por parte de la Administración, quiero decir, en vez de fabricar estas nuevas con estos pack nuevos, etcétera. No sé cuál es Claro, la sí, opinión. seguro que se podía haber pensado en otras formas, pero esta que tú me estás indicando generaría un problema añadido, y es ajustar el precio con la administración. Porque Ya. claro, si yo le proporciono 3 mascarillas que yo he podido comprar a lo que fuese, y la administración la ha comprado a otro precio menor o el que sea, desconozco cuál es el precio, pues habría que ajustar un precio de reembolso, que evidentemente es lo que se hace en estos momentos cuando en las farmacias se compra al mayorista los medicamentos y se distribuye con cargo a la Seguridad Social. Este procedimiento, bueno, pues tiene la ventaja de que es la propia administración quien hace la adquisición, pues como se hace en otros procedimientos, por ejemplo a nivel hospitalario o de otro tipo. Y lo que ha fallado, pues yo entiendo que es un poco eso, el procedimiento que se ha elegido, porque si las mascarillas hubieran estado en la distribución que colabora con la administración desde el principio, pues seguramente que este procedimiento, esta serie de problemas que se están produciendo no se estarían produciendo, porque de la distribución a la farmacia las mascarillas llegan en un momento, pues la distribución cooperativa, que es la que está colaborando, en este caso en Andalucía, Vida Farma, de una forma completamente gratuita en este reparto junto con las farmacias, pues es la propia cooperativa farmacéutica de la que somos propietarios los propios farmacéuticos, y por lo tanto la llegada de ese material sería inmediato, pero claro, al menos tenía que estar en la distribución, cosa que no ha ocurrido. Otra de las cosas que me gustaría incidir un poco, aprovechando que estamos charlando ahora, es en que el papel en este caso del farmacéutico es de un mero intermediario, porque claro, también yo entiendo que tiene que ser complicado para los profesionales de farmacia que la gente venga, te pida un producto que tiene derecho a tenerlo y tú no lo tengas, pero que no puedes darles ninguna explicación, ¿no? Claro, no que no lo tengas, tienes las tuyas, las que tú Ya. compartes en su momento. Y claro, estas personas que vienen buscando sus mascarillas, que además vienen pidiendo sus mascarillas porque evidentemente tienen derecho a la mascarilla, se consulta su tarjeta y están, cuando el día anterior o hace 2 días han venido a comprar unas mascarillas y se le ha vendido, como ahora no hay para ello. Hay que intentar explicarle, pues efectivamente lo que tú estás diciendo, que la farmacia es un mero colaborador, y que el procedimiento que se ha escogido, la cantidad de mascarillas que han llegado a las farmacias y todo el procedimiento elegido es un procedimiento escogido y decidido por la Administración Sanitaria, y como tú bien dices, las farmacias somos pues esa parte necesaria para que este procedimiento se haga de la mejor manera, controladamente, para que esas 3 mascarillas lleguen a toda la población que sea necesaria, que no se generen duplicidades. Si una persona llega a una farmacia y se le ha entregado la mascarilla, que vaya a otra y ya no pueda retirarla. Es decir, una serie de controles que con la tarjeta sanitaria se facilita, pero claro, el procedimiento de la entrega ha sido complicado, y en las farmacias nos hemos encontrado con problemas serios, porque en ocasiones el consumidor, el usuario, el que tiene derecho a este producto, pues consideraba que en la farmacia no se le estaba entregando porque no queríamos.
Y Ya. no, sencillamente se le tenía que explicar que es que ese material tenía que traer la administración sanitaria y sencillamente no lo había traído. Ujú. Bueno, hemos comenzado diciendo que vais a celebrar el 19 de agosto el acto homenaje a los farmacéuticos y empleados de oficinas de farmacia fallecidos durante la crisis sanitaria del coronavirus. Habitualmente lo hacéis en la caseta de la Rebotica durante la celebración de la feria, pero bueno, evidentemente pues este año no hay feria, pero no queréis por esto no hacer ese homenaje tan merecido, porque como decíamos, los farmacéuticos han estado ahí al pie del cañón, siempre preocupándose también de que los medicamentos llegaran a todas aquellas personas que no podían salir de casa, y ha sido una labor muy importante. Claro, efectivamente, la H de Oro, bueno, pues ya un reconocimiento que viene haciendo el Colegio de Farmacéuticos en plena feria de agosto en la Feria de Málaga, coincidiendo con el miércoles de feria, de forma habitual. Este año ese miércoles de feria es precisamente el 19, que es fiesta local en Málaga, y no hemos querido dejar de no celebrar, porque aquí no hay nada que celebrar, es un Mm. acto de homenaje, un acto de reconocimiento, un acto, eh, permíteme la expresión de íntimo, porque será muy restringido el acceso por las circunstancias. Y no solo es un reconocimiento, que lo es, evidentemente, a estas 21 personas profesionales de la farmacia, 16 farmacéuticos y 11 técnicos de diferentes puntos de España que desgraciadamente han fallecido en su ejercicio de la profesión. Y Ujú. te decía que no es solamente un homenaje a ellos, sino que es una forma de reconocer también la labor, como tú bien has dicho antes, esa labor que desde la farmacia comunitaria se ha venido realizando al ser considerado como una actividad esencial durante todos estos 3 meses del estado de alarma. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo que entregándole esta H de Oro que distingue a profesionales farmacéuticos o no, pero que por su labor son merecedoras de un reconocimiento. Y este año que esta H de Oro iba a quedar inédita porque ya se decidió que no iba a haber feria, incluso nosotros decidimos que aún habiendo feria no íbamos a organizar el acto de la H de Oro porque no era un acto dadas las circunstancias, pero lo que sí vamos a hacer ahora es una cosa completamente diferente que yo creo que sí que merece esa atención y esa dedicación que le estamos prestando y que no deja de ser eso, un homenaje y reconocimiento a la labor de todos los farmacéuticos, de todo el personal de la farmacia comunitaria y señalado especialmente estos 21 compañeros, 21 personas que trabajan en farmacia que han fallecido como consecuencia de la COVID-19. Francisco, nos quedan apenas un par de minutos y me gustaría preguntarte, porque hemos hablado durante estos programas de salud y bienestar mucho de los centros de salud, de esa aplicación, de esa, digamos, citas no telefónicas que te solucionan las cosas por teléfono. ¿Cómo está afectando todo esto de que no haya una, digamos, una atención normal o personal a los pacientes en los centros de salud? ¿Os está afectando de alguna manera? Bueno, nos afecta en la medida en que el paciente viene a la farmacia ya no solo a retirar la medicación, sino a pedir consultas sobre lo que le ocurre. Y evidentemente conocemos de estas circunstancias, bueno, el teléfono que hay a disposición de los pacientes para que puedan hacer su consulta telemática y si requiere una atención médica pues entiendo que se le facilitará. Pero claro, la farmacia potencia de alguna manera ese primer punto de entrada, no tener cita previa ni solo abres la puerta y ya está. En la que, bueno, pues hay que dar explicaciones de todo esto y indudablemente la atención médica es la atención médica y la farmacéutica es la farmacéutica bueno, pues en ocasiones nos convertimos sobre todo en algunos sitios donde, zonas rurales, donde solo hay farmacia y el médico va
va unas horas al día, pues en una consulta que para problemas de índole menor, bueno, pues hacemos una labor importante también de cara a la propia administración bueno, pues a generar que el sistema sea menos gravoso de lo que es. de algún modo. Pues muchísimas gracias, Francisco Florido, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, vamos a hablar dentro de nada del cuidado que hay que tener a la hora de esos saltos, muchas veces protagonizados por niños, adolescentes en las piscinas, en los acantilados, pero antes vamos a ver un vídeo del gobierno canario que la verdad que ha causado, pues bueno, ha dejado perplejos a muchísimas personas porque es un ejemplo, ¿no?, muy claro de lo que sucede en el día a día, que no nos damos cuenta, que no damos importancia y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Vamos a ver ese vídeo y enseguida volvemos. Hombre, ¿ya era hora? Venga, ya que estás todo el día cabreada. Anda, anda, pase. Felicidades, papi. Estás hecho una abuelete ya, ¿eh? Toma, prueba esto para que veas lo bueno que está. Dale caso a tu tío, que de esto sea un rato largo. Venga. Al salón, que toca soplar las velas. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Venga, sopla fuerte. Bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último. Bueno, pues lo comentábamos hace unos instantes, ya tenemos al otro lado la conexión con el doctor Francisco Rodríguez Argaiz, jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Quirón Salud de Marbella. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias por atendernos. Bueno, comentábamos hace unos instantes que desgraciadamente en verano pues os topáis los especialistas traumatología pues con muchos casos, ¿no?, de personas con graves lesiones, ¿no?, además por imprudencias, ¿no?, por tirarse de cabeza desde la piscina, por hacer alguna voltereta desde un acantilado. Sí, efectivamente, Marta. Parece que bueno, el verano con el calor, lógicamente, invita a realizar actividades acuáticas y digamos que cuando estamos en el agua tenemos una falsa sensación de seguridad porque parece que el líquido lo amortigua todo y que con esto no va a haber problemas de lesiones, ¿no? Y esto no es exactamente la realidad, ¿no? Porque aparte de esas zambullidas incontroladas de alturas no controladas en las cuales pues no se tiene en cuenta la profundidad del sitio donde nos tiramos o la técnica que como todo pues hay que saber cómo entrar a una determinada altura en una zambullida o incluso aunque sea simplemente de una altura poco elevada pero el fondo no sea el adecuado, por ejemplo una piscina que no tiene el fondo suficiente, pues el hacer una zambullida incontrolada puede tener graves consecuencias. Y además, si sumamos pues todo el tema de la motonáutica deportiva, que pues las motos de agua, los parques acuáticos y todo este tipo de suplementos que hacen que la velocidad con la cual se impacta con el líquido hace que el líquido deje de comportarse como líquido y casi se asemeja a un sólido, incluso el traumatismo contra el agua a una velocidad elevada, pues puede dar lugar a lesiones importantes, ¿no? Claro, porque además quería incidir en esto porque hablamos de unas lesiones que pueden desembocar en una tetraplegia, ¿no?, una parálisis, digamos, de las extremidades del cuerpo, que hablamos de unas lesiones muy graves, ¿no?
Sí, sí, la clásica lesión por zambullida es la persona que se lanza de cabeza, bien de una altura grande o bien a una piscina que tiene poco fondo, y el impacto contra el fondo de esa superficie en la que no hemos calculado la profundidad, si es a una velocidad suficiente, puede producir un traumatismo cervical, normalmente por flexión, que produce una lesión medular a nivel cervical y por tanto una situación gravísima como es una tetraplegia, es decir, quedarnos paralizados completamente de brazos y piernas de forma permanente, porque a día de hoy las lesiones medulares no tienen un tratamiento satisfactorio en cuanto a la recuperación funcional, ¿no? Entonces son situaciones de extrema gravedad. Y muchas veces acaban además con el fallecimiento de la persona porque en ese momento esa persona puede fallecer de ahogamiento, lógicamente, no puede desenvolverse en el medio acuático y si no hay nadie que le rescate en ese momento, se produce un fallecimiento directamente por ahogamiento, ¿no? Comentabais en un comunicado que habéis publicado que en España se producen en torno al 1.000.000 de casos de lesiones medulares. No sé si Málaga o la Costa del Sol, no sé si la incidencia está por encima de otras zonas, de otras regiones o es similar. Sí, bueno, estos datos son datos nacionales. Aproximadamente el número de lesionados medulares al año en España ronda los 1.000 casos, ¿vale? Directamente relacionados con actividades acuáticas, aproximadamente está entre un 8 y un 10%, es decir, entre 80 a 100 casos al año de lesionados medulares pueden estar relacionados con actividades acuáticas, entre ellos pues las zambullidas incontroladas, los accidentes en motonáutica, etcétera, etcétera. Hay un dato importante y es que en motonáutica se producen, es la segunda causa de muerte por transporte después de la carretera. Es decir, son datos, parece que solo hay muertos con los accidentes de carretera y la motonáutica deportiva es la segunda causa a nivel mundial de fallecimientos por el transporte, ¿no? Precisamente hoy mismo leíamos que hay una campaña de la Guardia Civil para controlar este tipo de, de medios de transporte, porque lo son, porque lógicamente van además a muchísima velocidad y es muy peligroso tanto para las personas que lo están conduciendo como para a lo mejor algún bañista, porque hay que poner el énfasis de que no pueden acercarse a más de 200, menos de 200 metros de la zona de la costa, ¿no? Del baño, ¿no? Precisamente hace unos días escuchábamos, no recuerdo bien el sitio, que una niña de tan solo 8 años había fallecido, creo que conduciendo una moto náutica, ¿no? Sí, esto fue en la Manga, en Murcia. Sí, sí. Esto fue Sí, la pero que semana llama un poco la atención la edad también de la niña, ¿no? Sí, lógicamente para conducir una moto náutica de estas acuáticas que tienen ya unos caballos y una potencia que alcanzan velocidades pues, de 70 kilómetros por hora, que eso en el mar o en el agua es una velocidad muy importante, pues lógicamente si no hay un mínimo de formación y una licencia que acredite que esa persona está capacitada para utilizar ese vehículo, pues es una temeridad, lógicamente, y pasan cosas como la que estabas contando, ¿no? Que han pasado la semana pasada, vaya, concretamente. Una desgracia que una niña de 8 años pues fallezca por un accidente de una moto acuática que choca contra otra embarcación, ¿no? Cosa Doctor, que se repite casi a diario en nuestro país, en verano. Ya. Le quería preguntar también, porque aprovechando, ¿no? el tema de las lesiones, ¿no? musculares, es cierto que bueno, cuando se dio un poco, se relajó, ¿no? el confinamiento, vimos cómo había, bueno, pues centenares, millones de personas haciendo deporte, muchísimas de ellas que, bueno, pues se veía, ¿no? a la legua que no eran deportistas, ¿no? Imagino que todo esto también pasará factura, ¿no? Totalmente. Sí, gente que no había hecho jogging o footing en su vida, pues de repente empiezan a hacer este tipo de deportes y claro, lógicamente eso desemboca en lesiones por sobrecarga, lesiones a nivel articular, a nivel muscular, en fin. Ahora mismo estamos con las consultas bastante llenas de este tipo de patologías, ¿no? Por otro lado, también ha habido gente que durante el confinamiento pues, no ha podido hacer deporte y también el sedentarismo tiene sus problemas, ¿no? O sea que todo, como todo, su justa medida, pues un deporte saludable, sano
y bien llevado y bien asesorado, pues es lo ideal, ¿no? Me gustaría preguntarle, nos queda un minuto, pero ¿cómo habéis vivido allí en Quirón Salud Marbella toda esta época, ¿no? tan rara, vamos a decir, ¿no? Porque nos ha pasado un poco de todo, ¿no? Ese temor, no sé si, ¿cómo lo habéis vivido? Cuéntame un poco. Pues mira, ha habido servicios en el hospital que han tenido un trabajo extra, lógicamente, que era el de trabajar contra la pandemia, concretamente por los servicios de urgencias, de UCI, de medicina interna, han tenido pues un trabajo bastante importante, ¿no? Durante esa fase. El resto de los servicios en donde pues no estábamos tan directamente enfrentados a ese problema, lógicamente no hemos tenido afluencia de público en las consultas, pero Quirón ha puesto a nuestra disposición todo un sistema de videoconferencias con los cuales hemos podido desarrollar la telemedicina como un instrumento muy válido para solucionar bastantes más problemas de los que yo mismo podía pensar que podíamos solucionar, ¿no? A través de una videollamada, ¿no? Es decir, que hemos sido en ese sentido como trabajadores afortunados porque hemos podido seguir trabajando a pesar de que, lógicamente, la afluencia de público al hospital era mucho menor en los casos que tocaban a nuestra especialidad, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor Francisco Rodríguez Argaiz, jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Quirón Salud Marbella. Un abrazo, gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Marta. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues otra de las cosas que también se ha resentido bastante con el confinamiento ha sido nuestra vista, nuestra visión. Les hablamos de la presbicia, seguro que si les digo su nombre popular, vista cansada, pues todos os acordáis de todos estos días que hemos estado con el ordenador, con la tablet, viendo la tele más de la cuenta y que seguramente pues ha hecho mella en nuestra visión. Vamos a ver este vídeo en el que varios expertos nos hablan del tema. Se fundó en el año 1955, o sea que este año va a cumplir 65 años. Su objetivo prácticamente único es concienciar a la población sobre la importancia de la visión, y para conseguirlo lo que hace es realizar estudios sobre visión y conducción, visión y trabajo, para que sean publicados y sean conocidos por la población en general y cuiden su visión. 100 días de confinamiento en casas o pisos pequeños, con iluminación artificial, utilizando móviles, pantallas, tablets, tenían que tener consecuencias, y lo que vemos es que 8 de cada 10 adolescentes jóvenes entre 12 y 19 años han perdido visión, y 6 de cada 10 adultos también. Era algo, digamos, anunciado que ocurriría así. El objetivo del estudio es confirmar lo que ya nos temíamos, es decir, que 100 días de confinamiento han empeorado la visión de las personas que han estado confinadas sin ninguna duda. Nuestra visión no está preparada para la visión de cerca. Nuestro sistema visual está preparado para la visión de lejos. Tanto tiempo utilizando la visión de cerca ha provocado problemas de dolores de cabeza, de sequedad ocular, etcétera, etcétera. Y el estudio lo que sirve es para confirmar que hay una relación directa entre confinamiento y mala visión, y por tanto hay que poner los medios para resolverlo. El confinamiento ha influido realmente en la salud visual de los españoles, puesto que nos hemos encontrado en las visitas realizadas durante la primera semana de junio a los ópticos optometristas para una revisión visual con 6 de cada 10 adultos y 8 de cada 10 niños o menores con problemas de visión. Los factores que han influido en el resultado de mala visión que nos estamos encontrando actualmente básicamente son la falta de luz natural y el uso de pantallas durante muchas horas al día dentro de las casas. Educación, trabajo y entretenimiento, hemos utilizado lo que teníamos más a mano, que ha sido la televisión, el ordenador, la tablet, el móvil, etc. Y esto ha tenido consecuencias en la visión. Los resultados del estudio nos muestran que se ha duplicado el tiempo de uso de pantallas, básicamente. Los niños de 4 a 8 horas para sus estudios, aunque nos encontramos que 2 de cada 10 han utilizado las pantallas más de 12 horas al día. Y en el caso de los adultos lo han multiplicado por 2. Y todo este uso de la visión próxima, sea en televisión, sea en móvil, sea en tablet o sea en un ordenador, es un estrés importante para nuestro sistema visual. Podemos decir que los cambios
en la visión son irreversibles siempre que hablemos de dioptrías. Es decir, si a una persona le han variado sus dioptrías, no volveremos a la situación de antes del confinamiento. Lo que sí podemos hacer es mejorar ciertos síntomas y signos que han aparecido durante las horas que hemos estado en casa utilizando la visión de cerca, como es el dolor de cabeza, la visión borrosa, como sería, por ejemplo, la sequedad ocular o incluso que te piquen o te lloren los ojos, que son síntomas de estrés visual. Sí podemos daros unas pautas que van a funcionar muy bien para descansar los ojos delante de las pantallas. Sería la regla del 20-20-20, muy fácil de recordar. Cada 20 minutos descansar durante 20 segundos mirando a 20 pies, que son 5 o 6 metros. Y además añadiendo que tenemos que parpadear de forma consciente, es decir, estos 20 segundos intentar parpadear para repartir bien la lágrima en la superficie del ojo. Muy importante este mensaje para los jóvenes. Actualmente en España 6 de cada 10 jóvenes son ya miopes y la miopía va aumentando. Y una de las causas del aumento de la miopía es el uso excesivo de la visión de cerca. Efectivamente, el teletrabajo y el telestudio ha tenido consecuencias en la salud visual de los españoles. Esto lo vemos muy claro en el estudio y en un porcentaje muy alto. La realidad es que nuestros ojos están preparados para ver de lejos y también de cerca, pero no tanto tiempo como hemos exigido a nuestros ojos durante este confinamiento, con lo cual nos hemos encontrado con muchas consecuencias a nivel de sintomatología, como por ejemplo pues el ojo lloroso, el ojo seco, visión borrosa, dolores de cabeza, muchos signos de estrés visual. Y todo lo que serían las consecuencias o los cambios de graduaciones, esto es irreversible, pero sí, como hemos visto, podemos mejorar muchísimo toda la sintomatología de visión de cerca. Bueno, pues ya habéis visto qué buenos consejos, esos datos de ese estudio en el que pues nos advierten de que 6 de cada 10 jóvenes son miopes y que nuestro ojo no está preparado para fijar tanto la vista de cerca, con lo cual un buen ejercicio es parpadear para así poder lubricar el ojo y pues por lo menos no tener esa presbicia, ¿no? O vista cansada. Vamos a contaros también que durante esta semana los sindicatos se han vuelto a concentrar para reclamar a la administración que la carrera profesional sea generalizada para todos los sanitarios, así como otras reclamaciones laborales y retributivas. Han estado manifestándose durante los martes y los jueves en los diferentes centros hospitalarios de cada región, bueno, aquí en Málaga en el Hospital Clínico, en el Hospital Materno, en el Hospital Civil Carlos Haya, pero todas estas manifestaciones han concluido en una que se ha hecho en los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud en Sevilla. Hay que comentar que siguen un poco pues con esa precariedad y son además los menos reconocidos por culpa de una administración que, según sostienen ellos, pues no se sienta a negociar, ¿no? Entonces lo que pretenden es un poco pues que se aumenten los efectivos, que se les reconozca su trabajo, así como esa carrera profesional en la cual hacen muchísimo énfasis y luego pues sobre todo también pues que, por ejemplo, ahora en el verano, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuchábamos que en los centros de salud hacen falta al menos 600 profesionales más para dar salida a ese trabajo pendiente que hay tras la pandemia, o también para los rastreos, ¿no? Que se están haciendo para el COVID, que según denuncian son totalmente insuficientes, ¿no? Con lo cual sería muy importante ampliar las plantillas. Y volvemos también para contarles que ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina el mes de agosto, con lo cual la operación Salida pues ha hecho que se lance una alarma desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, porque si durante muchos meses, estos meses de confinamiento, pues lógicamente las reservas estaban un poco, digamos, estables, cuando ha vuelto el tráfico y desgraciadamente con ello los accidentes, pues ahora hacen falta pues que haya donantes, ¿no?, de sangre, ¿no? Han hecho un llamamiento a la población para que acuda a donar sangre, ya que pues las reservas están bajo mínimos. Comentaros que se necesitan 250 donaciones diarias para garantizar el abastecimiento de los hospitales malagueños. Además, hay que decir que hace falta sangre, sobre todo pues de los grupos negativos,
fundamentalmente el cero negativo, que es el grupo universal y puede recibirlo cualquier paciente en una situación de emergencia. Ellos van a hacer su campaña de verano con las unidades móviles, van a visitar más de 200 municipios donde esperan alcanzar las 75.000 donaciones, pero también es cierto que el cierre de universidades, de centros educativos y de empresas pues ha hecho pues lógicamente que haya caído, ¿no? estas donaciones. Vamos a recordaros que los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar sano. Es obligatorio acudir con el DNI y también es conveniente no acudir en ayunas. La donación de sangre es un proceso además totalmente seguro, atendido por personal sanitario especializado, y en Málaga os voy a recordar que podéis donar sangre en el centro regional ubicado en el Hospital Civil o también en el punto móvil de la Avenida de Andalucía. Y ya nos quedan muy poquitos minutos, la recta final del programa, y lo queremos hacer, pues como siempre, con un guiño a la naturaleza. Algunos días lo hacemos con el medio ambiente, otros con el medio natural, como puede ser este vídeo que vamos a ver a continuación y que nos enseña los linces que han seguido con su actividad reproductora con más tranquilidad de la que siempre se busca, que disfrutan en estos momentos durante unos meses pues diferentes también para los humanos, pero también para ellos a consecuencia del COVID-19. En el centro de cría del lince ibérico de la Olivilla, perteneciente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, esto está en las inmediaciones de Santa Elena, en Jaén. Hay 9 nuevos cachorros, 4 machos y 5 hembras, fruto de 5 camadas. Las hembras, bueno, os voy a decir cómo se llaman y todo: Cinara, Jandra, Caña y Córdoba. Están criando 2 cachorros cada una, mientras que la hembra Cosgoja parió un único cachorro. Caña ha contado con la ayuda de su pareja Huerto, pues se ha mantenido a la pareja unida durante todo el proceso reproductivo. Bueno, para que veáis ahí esas imágenes tan conmovedoras, porque la verdad que les vemos tan pequeñines y ojalá, ¿no?, que tengan una vida muy larga. Hay que decir que todos los cachorros se encuentran en este momento en una fase de destete y están recibiendo las primeras atenciones sanitarias, que incluyen pues la vacunación para comenzar en el mes de julio ya el entrenamiento de cara a su liberación en el medio natural. O sea que ya durante este mes, como os estamos contando, ya empezarán a irles soltando para que se vayan adaptando al medio natural. Ahí tenéis esos cachorros de lince ibérico. Bueno, pues hasta aquí el programa de salud y bienestar. Nosotros nos despedimos ya hasta dentro de al menos un mes, porque ahora ya saben ustedes que llega agosto y con ello, bueno, pues este parón de la programación, y luego pues estaremos como siempre encantados de reponer algunos de los mejores momentos de la Feria de Málaga, de todas esas ferias que hemos vivido juntos, y después, bueno, pues si nada se tuerce, que ojalá sea así, tendremos también una cobertura especial para el Festival de Málaga, el Festival de cine tan importante para nuestra ciudad. Vamos a ver qué pasa, porque es cierto que no se puede uno aventurar a decir nada, porque esto hay que ver las cosas día a día, pero nosotros como siempre estaremos encantados de volver a vernos dentro de muy poquito. Que disfruten del verano. Hasta luego.